Ok, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Amén. Efesios 4:1, ahí estamos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vez más, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Estamos hablando sobre el llamado de Dios. ¿Cuántos recuerdan que comenzamos a hablar acerca del llamado de Dios hace 2 semanas? Entonces, vamos a resumir aquí un poco para que ahorita continúe la pastora y John y también Jonathan. Amén. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué es un llamado? ¿Qué es un llamado? La palabra llamado también se usa para convocar o invitar. Convocar o invitar a hacer algo. Otros sinónimos de esta palabra son propósito. O sea que el llamado te conecta a un propósito, y es el propósito por el cual fuiste creado originalmente por Dios. Potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don o talento. Pero a mí me impacta lo que dice en Efesios 4:1. Dice que debemos andar. Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, deben comportarse como tal, como llamados, como escogidos de Dios. Pero me impacta que la palabra vocación también significa, mirábamos la vez pasada, que también significa carrera o profesión. Y esta palabra estábamos hablándola con la pastora y con John y los supervisores, de que como esta palabra también significa carrera o profesión. De que así como hay profesiones en esta tierra de maestro, médico, abogado, también se puede decir que las oficinas o el ministerio o el llamado de ser apóstol, pastor, maestro, evangelista, realmente también son profesiones también. Son profesiones. Entonces no cualquiera puede ser un apóstol, no cualquiera puede ser un maestro, no cualquiera tiene esa gracia, esa habilidad dada por Dios para poder enseñar y explicar la palabra de una manera donde otros la puedan entender, sino que es un llamado, es un don de Dios en la persona para bendecir y para edificar a otros. ¿Estamos aquí? Yo recuerdo en una ocasión estábamos hablando sobre la guerra espiritual, y vino aquí una persona y empezó a escuchar acerca de este tema de la guerra espiritual. Y él miró que al final del servicio gente era liberada por el poder de Dios. Los endemoniados salían, realmente eran libertados, los demonios salían fuera y las personas quedaban libres. Y había una persona que me llamó a mí, la cual se congregaba en otra iglesia, estaba viniendo aquí cuando se predicó esa serie, venía a este lugar. Entonces tenía una célula, pero él solamente se congregaba los domingos en su iglesia y cuando venía aquí los viernes. Entonces tenía una célula. Ahora yo dije: tiene una célula, ¿qué va a impartir si no se congrega? Si no hay obediencia, temor de Dios. Pero eso sería otro tema, ¿verdad? Entonces él empieza a predicar en la célula sobre la guerra espiritual. Dice que cuando comenzó a predicar sobre la guerra espiritual, dice que sintió una opresión. Ese lugar se oprimió, realmente hubo una opresión diabólica. Se le cortó hasta la respiración y no podía fluir en la palabra. Entonces me habló y me dijo: hey, ¿usted qué cree que fue lo que haya pasado? O me dijo: ¿qué cree usted que fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces le digo: mira, número uno, yo no sé quién te ungió, quién te aprobó, quién te preparó. Le dije: pero esto no nomás es pararse y predicar por predicar, hablar por hablar, enseñar por enseñar. Realmente tú tienes un llamado. A esto fuiste llamado, para esto fuiste llamado, para esto fuiste ungido, para esto fuiste preparado. Y dijo: no, pues como miraba que usted fluía, y dije: no, pues ha de ser fácil predicar esos temas. Le dije: esto no es predicar por predicar. Le digo: ¿sabe qué? Tú tienes que tener un llamado. Esto es una profesión, con la diferencia que es una profesión espiritual. Y número 2, uno no busca esta profesión,
sino que Dios es el único que hace el llamado para ejercer estos ministerios o estas profesiones. ¿Sí estamos aquí? El verdadero éxito de una persona en Dios consiste en tres cosas. Escucha esto. O sea, donde realmente una persona que realmente cumple estas tres cosas en la tierra, escucha esto. Yo creo que en el momento que Dios la llame a su presencia, no tiene nada que lamentar el decir, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, hubiera aprovechado más mi tiempo, sino que una persona que realmente antes de morir cumple con estas tres cosas. Yo creo que la persona puede decir, Señor, puedes levantarme, puedo irme contigo, no tengo nada que hacer en esta tierra, Señor. Puedo decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuáles cosas, pastor? Escucha esto, y esto es muy importante, hermano, porque lo que Dios te confía hoy, mañana te lo va a demandar. Entonces, el verdadero éxito de una persona, éxito en Dios, consiste en tres cosas. Número uno, conocer el propósito o el llamado de Dios para su vida. Conocer el propósito o el llamado de Dios para su vida. Donde aquí surgen preguntas que solamente Dios te las puede contestar. El Señor dice, y me buscarán y me hallarán, si me buscan con todo su corazón. Entonces, cuando realmente en ti está ese deseo de saber por qué estás aquí en la tierra, cuál es tu destino, realmente cuál es tu potencial, cuál es tu pasión, para qué fuiste llamado. ¿Cuántos se han hecho esas preguntas? ¿Cuántos se las han hecho? Yo me la hice después de un año de convertido. Levante la mano los que no se han hecho esa pregunta. Levante la mano los que no se han hecho esa pregunta. Ok, ahora levante la mano los que se han hecho esta pregunta. Muchos piensan que el saber cuál es tu llamado, tu propósito en Dios, muchos lo miran muy lejos de su alcance, cuando esto está a la vuelta de la esquina. El que realmente tú anheles, desees, y ese deseo y ese anhelo lo lleves a una acción, a conocer, a saber, y decir, Señor, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué me alcanzaste, Señor? Yo quiero que tú me hables, me reveles mi llamado, realmente mi propósito en ti. Entonces, el verdadero éxito consiste, número uno, en conocer el propósito o el llamado de Dios para tu vida. Número dos, desarrollar ese llamado de Dios al máximo. Donde una vez Dios te habla, ¿para qué fuiste llamado? Y lo segundo, desarrollar ese llamado de Dios al máximo. Y es donde aquí yo le digo personalmente a Dios, Señor, que lo que tú has puesto en mis manos, que tú lo expandas, lo ensanches, Señor, lo multipliques, Señor. Que realmente de aquí a los años que tú me des, yo pueda ver el fruto, Señor. Almas viniendo a los pies de Cristo, almas que fueron salvas, matrimonios que fueron restaurados, ministerios poderosos que tú levantaste. Señor, yo quiero realmente desarrollar este ministerio al máximo, Señor. Estoy dispuesto a morir a lo que tenga que morir para que realmente se desarrolle este ministerio, este llamado al máximo. ¿Por qué? Porque hay gente que muere, hay gente que va a la tumba, y esto es algo triste, mi hermano, porque vamos a estar con Dios eternamente y para siempre. En realidad nomás estamos de paso aquí en la tierra. Estamos de paso aquí en la tierra, porque somos seres espirituales. No somos seres humanos, somos seres espirituales, envueltos en este cuerpo de carne que vamos de paso. De paso. En realidad alguien dijo, yo quisiera experimentar realmente la eternidad, pero en realidad estamos experimentando lo pasajero, porque en realidad somos eternos. Somos eternos. Entonces, mucha gente, hermano, cristianos, escucha esto, cristianos, hermano, cristianos evangélicos, aleluyas. Tú le preguntas, ¿cuál es tu llamado en Dios? ¿Cuál es tu propósito en Dios? ¿Cuál es tu potencial en Dios? ¿Para qué te alcanzó el Señor? ¿Cuál es tu pasión? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No lo sé. No tengo idea. Qué tremendo. Y muchos, lo más triste es que mueren
van a la tumba sin haberlo descubierto, hermano. Sin haberlo descubierto, hermano. Cuando murió el suegro de Benny Hinn, porque él compartió este testimonio en un evento que hubo donde él estuvo ministrando, y dice que él habló un tema en ese evento, y él quedó impactado de la muerte de su suegro, donde él predicó bajo el tema: asegura tu salvación. ¿Quién asegura tu salvación? O sea, ¿quién la asegura? Y él dijo: yo sé que me van a contestar, Cristo, Benny Hinn, Cristo asegura mi salvación, sí, pero ¿cómo tú sabes que realmente tu vida fue agradable delante de Dios? Que fue aprobada, que Dios te espera con los brazos abiertos, porque ya llegó el tiempo de tu partida en la tierra y Dios te está llamando porque ya no tienes nada que hacer en la tierra. ¿Quién asegura tu salvación? Y dice: les digo esto, ¿saben por qué? Él decía: porque antes de morir mi suegro, yo fui a orar por él al hospital. Y yo le decía a él me decía, mejor dicho: ora por mí para que Dios me dé una oportunidad más. Decía: ora por mí, Dios te usa en milagros, en muchas sanidades. Le dijo: porque la verdad, le decía Benny Hinn, tengo mucho miedo morir. Escucha esto, hermano, que esto despierte su conciencia. Le dijo: tengo mucho miedo morir. Y le dijo: pero ¿por qué tienes miedo a morir? Si tú eres y fuiste un hombre de Dios en la tierra. Tú fuiste un hombre de Dios, tú fuiste un maestro, una inspiración para mi vida. ¿Cómo es que tú tienes miedo a morir si tú eres un hombre de Dios, un general de Dios aquí en la tierra? Y le dijo: tengo miedo a morir porque yo sé que después de que muera me voy a enfrentar con Dios, me voy a encontrar con Dios. Dijo: y ¿sabe que yo estoy consciente que yo no hice completamente lo que Dios me mandó a hacer en la tierra? Le dijo: por esta razón tengo miedo morir. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que no cumplí, no hice al 100 lo que Dios me mandó a hacer en la tierra. Por eso le pido una oportunidad a Dios para poder aprovecharla. Y él se quedó impactado. Y él dice que ahí Dios le habló, le dijo: tú tienes que cambiar tu mensaje. Deja de andar motivando a mi gente. Deja de andar animando a mi gente. Y ¿sabe qué? Háblales acerca de quién asegura su salvación. Realmente, ¿cómo se van a presentar delante de la presencia de Dios el día de mañana? Porque hay tanta gente aquí en la tierra, cristianos, que mueren tristemente sin haber descubierto el propósito y el llamado de Dios. Y los que lo han descubierto mueren sin desarrollarlo al máximo. Y ese es el verdadero éxito en Dios: conocerlo y desarrollarlo al máximo. Y número 3, dejar un legado en la tierra por medio de ese llamado. Dejar un legado en la tierra por medio de ese llamado. Que se asegure la persona que él terminó en la tierra lo que Dios le mandó a hacer. Y número 2, que preparó a alguien más para cuando él ya no esté, le dé continuidad a lo que él comenzó. Eso es lo tercero, dejar un legado. ¿Pero qué es lo que tú vas a dejar? ¿Problemas solamente? ¿Deudas solamente? O sea, ¿qué es lo que tú vas a dejar? Deudas, problemas, contiendas, debates, confusión. O realmente vas a dejar un legado del llamado que Dios te confió, donde tú digas: bueno, yo ya terminé mi carrera, lo que Dios me mandó a hacer, pero ya tengo a alguien más que le va a dar continuidad a esto, que yo puedo partir con el Señor y yo sé que alguien va a continuar con el ministerio y el llamado que Dios puso en mi vida. Así como Cristo dejó un legado. ¿Por qué? Porque después de que ascendió al cielo, o antes de ascender, dijo: hey, ya los preparé,
ya me invertí, ya los capacité, ahora vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos. Pero antes de esto, esperen la promesa del Padre. Esperen la investidura del poder del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros. Y yo le oraba a Dios para que usted se desespere, pueblo, por esto. Para que usted se desespere, porque no solamente murió, pero murió en Cristo, sí, pero ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Dice la palabra de Dios que aquel siervo que conoció la voluntad de su Señor, pero no la hizo, recibirá muchos azotes el día que esté dando cuenta. Y una vez le dije, Señor, ¿en el cielo van a haber azotes? Si en el Señor, si dice que ahí no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá clamor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Y por aquí está diciendo la palabra en el Evangelio de Lucas, Señor, que aquel siervo que hizo, Señor, que supo tu voluntad, pero no la hizo, recibirá muchos azotes. Señor, van a haber golpes, maltratos en el cielo. Y Dios me decía, van a haber azotes de culpabilidad con aquellos que miraron que muchas almas se perdieron y ellos no atendieron el llamado mío. Ellos van a recibir muchos azotes cuando en el juicio del gran trono blanco miren que los ángeles estén mandando miles y miles y miles de almas al infierno, después de que se diga no está escrito su nombre en el libro de la vida, y entonces va a recibir azotes de culpabilidad, diciendo, wow, todas estas almas se perdieron y yo pude haber hecho algo más. Algo más. Y yo le pido a Dios, Señor, que esto despierte la conciencia, Señor. Despierte la conciencia de aquellos que tienen llamado, de aquellos que nos escuchan por la radio, de aquellos que nos miran por medio de los medios de comunicación. Que si tú tienes un llamado realmente de Dios, déjate de enfocar en lo pasajero, en lo temporal, y empiézate a enfocar en lo eterno, en lo que Dios quiere hacer para tu vida, en lo que Dios te mandó a hacer, aquello por lo cual fuiste diseñado por Dios. Por esta razón, esta palabra Dios quiere hablarte a tu corazón para despertar tu conciencia de que Dios no te quiere ocupado en algo que no te mandó a hacer, porque Dios no te va a pedir cuentas por aquello que no te mandó a hacer. Él te va a pedir cuentas por aquello que te mandó a hacer y tú y yo no hicimos. Por eso nos va a pedir cuentas, iglesia. Esto no solamente es decir, varón, ¿tú qué eres? Ay, evangelista. Ay, wow, evangelista. Cuando yo me convertí, ya para pasar aquí con la pastora, porque nomás iba a introducir. Cuando yo me convertí, tuvimos una fogata en la iglesia donde yo me congregaba. Y había puros líderes. Y ahí estaba yo y el hermano Elí de invitados, recién convertidos. Y estaban hablando chistes de Cantinflas, Viruta y Capulina, las películas que hizo Pedro Infante y todo eso. Yo les dije, hey, háblenme algo de Dios. Ustedes son líderes. Nutran mi espíritu, háblenme de Dios, ministrenme, inspírenme. ¿Cómo puedo conocer a Dios? El llamado, el propósito. Llévenme algo más. Ustedes son mis inspiraciones, muchachos. Y yo le dije, hey, César, ¿y cuál es tu llamado en Dios? Y él decía, y uno contestó y dijo, mi llamado es ser maestro. Le digo, pero nunca te miro a enseñar, varón. Yo tengo en la iglesia 9 meses, nunca te he visto enseñar. He visto a fulano, sutano. Oh, al tiempo de Dios, hermano Adrián. Al tiempo. Hay veces que ya no es al tiempo. Hay veces que no es que esperemos en Dios. Hay veces que Dios está esperando en nosotros. Que tomemos la decisión. Que crezcamos, maduremos. Que atendamos el llamado. Hay gente que se justifica. Estoy esperando el tiempo de Dios. No, el tiempo de Dios ya llegó. Ya llegó el tiempo de Dios. Ya este es el tiempo de Dios. Dios no tienes que estar esperando en Dios. Dios ya está esperando en ti. Tu acción, tu entrega, tu búsqueda. Entonces le digo, ok, tú eres maestro, sí. Oiga, hermano Ramírez, ¿y usted cuál es su llamado, hermano? Yo soy un tremendo evangelista, hermano Adrián de Luna. Le dije, wow, pero nunca lo he visto ni predicar ni en las calles ni en la iglesia. Al tiempo de Dios. Dije, esto están cortados con la misma tijera, Dios mío. Y a otro, varón, ¿y tú qué eres, varón? ¿Cuál es tu llamado? Pastor. Le dije, pastor. Siervo,
¿Y cuándo piensa, pastor? Al tiempo de Dios, hermano Adrián. Porque mire, lo que usted está preguntando no son cualquier preguntas. Y lo de Dios no es cualquier cosa. Se requiere mucha preparación, pastor. Oh, esto no es predicar cualquier cosa. Porque pararse al púlpito, ahí le tiemblan las rodillas, las piernitas ahí. Las rodillas le tiemblan, hermano Adrián. Mire, hermano, han pasado 21 años. Y yo pasé por esa iglesia hace poco. Y después le pregunté a una persona por fulano, sultano y mengano, y muchos ahí están. ¿Qué están haciendo, pastor? Predicando, pastoreando, enseñando ampollas en las sentaderas. Yo le iba a hablar a una doctora naturista para que me recomendara una pomada natural. Yo dije, estos hombres están ahí esperando el tiempo de Dios. Hoy hablábamos con los ministros de que el diablo es muy astuto. Él no te quiere matar. ¿Tú sabías que el diablo no te quiere matar? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Por qué no lo quiere matar? ¿Ah? Dios mío, my God, Dios mío. Sabía que tú eras maestro en Cuba, ya sé, siempre me encanta cómo te conectas, muchacho. Porque el diablo sabe que si te mata, vas para el cielo. Pero el diablo dice, no lo puedo matar. Si se aparta, sí. Si se descarrilla, sí, ahí sí lo mato. Pero como está dentro, mi meta no es matarlo. Porque si lo mato, le hago un favor. Lo mando al cielo. Pero sí voy a buscar entretenerlo. Y al entretenerlo yo, pasan los años. El día de mañana Dios lo llama a cuentas. Y quién sabe, su salvación está en juego. Su salvación está en juego. ¿Por qué, pastor? Porque no todo. Jesucristo dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Jesús habla y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vamos a mirar aquí rápidamente. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál voluntad usted está haciendo, mi hermano? ¿Cuál voluntad usted está haciendo? ¿Su propia voluntad o la de Dios? O sea, no me conteste, hermano. ¿Qué voluntad usted está haciendo ahorita mismo? ¿Usted está enfocado en lo de Dios o está enfocado en lo suyo? Y conforme a la palabra, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en primera de Juan capítulo 2 dice, vamos a mirar rápidamente, primera de Juan capítulo 2, a su nombre, gloria a Dios. O sea que esto no solamente decir, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy querubín, yo soy adorador, yo soy. No es lo que tú seas realmente, es que realmente te conectes a tu llamado, a tu propósito. Que digas, Señor, para esto me mandaste a llamar. Señor, aquí estoy, quiero morir, me rindo, me entrego, Señor. Prepárame, hazme un experto, Señor, a esa profesión a la cual me ha llamado a ejercer. Hazme un experto en la palabra, en la enseñanza, en predicar, en enseñar, en instruir, en cambiar mentes, cambiar corazones. Yo quiero desarrollar al máximo ese ministerio y ese llamado, Señor. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, este sistema caído, corrupto, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero ¿qué pasa? Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá eternamente. Pero el que hace la voluntad de Dios. Ahora volvemos para atrás. Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermano. Entonces, Dios quiere que usted conozca ese propósito. Ese propósito, ¿sabe quién lo tiene? ¿Quién se lo puede revelar?
no es su líder, no es el pastor. Dios puede usar al pastor y al líder para confirmárselo, pero quien se lo va a mostrar, a revelar, es Dios. Y una vez lo descubra, desarróllelo al máximo, hermano. No sé como aquellos que soy esto, al tiempo de Dios, hermano. Yo, mire, en aquel entonces tenían 30 años aquellas personas, 32 años. El más grande, 38 años. 38 más 21, ¿cuánto es? 59, hermano. ¿Qué va a hacer alguien de 59 ya todo cansado? Que nomás diga, y a su nombre. Agua. Conozca el propósito, iglesia, el llamado. Señor, desespérese, hermano. Desespérese. Usted, cuando usted lo descubra, se va a desconocer. Va a decir, Dios mío, no sabía que ni yo mismo me conocía. Decía yo, ni yo aquí vine a desconocer. Aquí vine a conocer mi propósito, mi llamado, mi identidad, mi potencial, que tenía virtudes, cualidades, pasión, realmente potencial, un potencial que ni yo sabía en el mundo que lo tenía. Entonces, una vez lo desarrolle, deje un legado en la tierra por medio de ese llamado. Que el día de mañana ya no está usted, pero usted está seguro que sus hijos van a continuar con ese ministerio y con ese llamado, con lo que Dios puso en sus manos. Amén. Entonces vamos a pasar aquí con la pastora, y abra su corazón y ahí siga recibiendo. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos están entendiendo el propósito del llamado? ¿Seguros? Entonces la vez pasada estuvimos hablando sobre el llamado de Dios y estuvimos hablando 3 cosas claves que una persona se puede identificar cuando tiene un llamado. Número 1, tiene compasión por las almas. Mateo 9:35, cuando Jesús dice que miró las multitudes y tuvo ¿qué? Compasión ¿de quién? De ellas. ¿Por qué? Porque estaban dispersas y desamparadas. Le dijo a los discípulos, miren, la mies es mucha, los obreros son pocos. Órenle al Señor para que se levanten más más obreros. Y esa es la visión de esta casa, 100%. Cada día nosotros estamos orando para que más gente se levante, se una a la visión y pueda sentir la carga del reino de Dios para seguir ganando más almas para Jesús. Yo estaba escuchando el clamor que hoy ustedes estaban haciendo, y uno de esos clamores decía, Señor, confíanos las almas. Pero Dios no nos va a confiar más allá más allá, o no nos va a dar mucho más de cuanto no haya gente dispuesta para poder recibir. Yo me acuerdo que cuando comenzamos en el apartamento, yo le decía, Señor, trae 100 almas, trae 200 almas, trae 300 almas. Y claro, profetizábamos, pero en ese apartamento Dios no iba a traer esas 100 almas nomás por traerlas. Se tuvo que levantar otros corazones dispuestos, otras manos, otras personas que se entregaran a Dios para que la ciudad de Dallas y la ciudad de Garland fueran impactadas por Jesús. Ahora la iglesia ha ido creciendo por la promesa de Dios, por la obediencia de los pastores, pero también porque hay gente que contestó al llamado. No nomás fue salva, sino que también dijo, Señor, no nomás quiero ser escogido una sola vez, sino que quiero que me escojas 2 veces, no nomás para ser salvo, sino para servirte también. Y entre más gente se levante a servir, más almas vamos a poder ganar para el reino de los cielos. Una de las cosas claves que se ocupa para una persona que se identifica llamado de Dios es tener compasión. Otra de las cosas, en Juan 4:34 estuvimos hablando que una persona que es llamada siempre pone la voluntad de Dios primero. Cuando Jesús estaba hablando con la samaritana y de repente la samaritana se fue, le dijo a todo mundo que había alguien que le había dicho cómo había vivido, que 5 maridos había tenido, y ahora vea que la cosa que el Señor Jesús la descubrió ahí, ¿verdad? Entonces cuando regresan los discípulos, porque dice que Jesús, cansado del camino, de ahí yo creo que salió la canción, ¿verdad? Cansado del camino. Entonces dice que cansado del camino se puso a platicar con ella. Jesús traía una hambre, pero cuando vinieron los discípulos le dijeron, Señor, come. Y el Señor le dijo, dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces podemos ver que una persona que es llamada, lo primordial para él o para ella es siempre hacer la voluntad de Dios.
Y número 3, estuvimos hablando en 1 Corintios 1:25, ¿verdad? De un joven, de un muchacho que iba a ser llamado a ser pastor, ¿verdad? Timoteo, que Pablo lo había tomado como su hijo espiritual, ¿verdad? Para ir y llevar las cartas y poder establecer las iglesias. Timoteo iba como un discípulo, después Dios lo llamaría a ser un pastor. Pero una de las cosas que Timoteo tuvo que hacer fue circuncidarse. Ya explicamos todo ese rollo, ¿verdad, varones? Ya no me tengo que meter ahí, ¿verdad que no? Ok. Ok, entonces Timoteo no nomás tuvo que recibir el llamado, sino que tuvo que aprender a hacer un acto físico que lo hacía apartarse y diferenciarse para poder llevar a cabo la voluntad del Señor. ¿Estamos acá? El llamado de Dios es un propósito, es una asignación. Las personas que son llamadas son escogidas, apartadas, son ungidas, son enviadas y son ¿qué? Capacitadas. Amén. Las personas que son llamadas, estuvimos hablando que por ley esas personas necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo. Estuvimos hablando sobre Moisés cuando Dios lo llama por medio de una zarza. Él dijo: voy a ir a ver esta gran visión, y lo primero que Dios le dice: quítate el calzado, porque donde tú estás, tierra santa es. Tuvo un encuentro personal. A Moisés nadie le simplemente escuchó una voz o simplemente ahí a ver qué palo, qué rama me habló, sino que comenzó a entrar en comunión, comenzó a entrar en una relación divina y de fe con el Dios Todopoderoso. Estuvimos hablando de Saulo, que después fue Pablo. Tuvo un encuentro en camino a Damasco. Era uno de los que perseguía a los cristianos, y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo tuvo un encuentro personal también. A Pablo no le contaron de Jesús. Pablo tuvo una viva relación con nuestro Señor Jesús. No le dijeron: Pablo, profetizamos que tú serás el gran apóstol, y sin tener una experiencia con Dios. Pablo tuvo que tener su propia experiencia para saber que era Dios el que lo había llamado. ¿Estamos acá? Y gloria al Señor Jesús. Y pues igualmente lo que fue Timoteo, que fue un joven pastor, amén, de buen testimonio, gloria a Dios, y que se sacrificó en su cuerpo físico para poder cumplir el mandamiento del Señor, amén. Ahora, las personas que son llamadas son personas que tienen encuentros personales. ¿Cuál es la clave número 1 para poder sentir que verdaderamente Dios te está llamando? Es tener un encuentro personal de parte de Dios, donde tu corazón, donde el carácter de la persona y la mentalidad de la persona son transformados por el encuentro que tuvo con Dios. Yo he visto líderes, he visto ministros quererle cambiar la mentalidad y el carácter de la persona, hacerle entender que es escogido, que es escogida, que tiene un propósito de Dios, y la persona no entiende. La persona se molesta, la persona dice: pero ¿por qué no me dejan en paz? Yo nomás quiero ser un evangélico más, como quiera a mí también Dios me habla. ¿Y por qué esa persona no entiende el llamado y el propósito que el ministro o tu líder está mirando en ti? Porque no has tenido un encuentro personal con Dios. Necesitas un encuentro personal con Dios para que el corazón y el carácter y la mentalidad pueda ser transformada. Y la palabra transformación significa cambio profundo. Escucha eso. Significa cambio profundo. Tiene un significativo que va más allá de un cambio de comportamiento. El cambio es interno. ¿Estamos acá? Porque alguien puede venir, te puede decir: hermano, no haga esto, no haga aquello. Si usted quiere ser esto, si usted quiere ser ministro, si usted quiere ser adorador, si usted quiere hacer esto, si usted quiere hacer aquello, hermano, deje eso y póngase eso. Y claro, va a haber una transformación, un cambio físico. ¿Por qué? Porque quieres estar ahí, pero tarde que temprano va a salir lo que verdaderamente tú eres. Y no vas a durar en el propósito de Dios, porque todavía no aguantas. Todavía tu corazón no ha sido formado. Todavía no sabes a quién tú le sirves y por qué tú le sirves. Por eso el que es llamado necesita un cambio, una transformación de corazón, de carácter y de mentalidad. ¿Y qué significa transformación? Significa un cambio profundo.
A causa de la revelación, esta gente cambian con un cambio profundo que la familia, fulano y mengano, no entienden por qué tú haces lo que haces, hablas lo que hablas, te inviertes con Dios como te inviertes. La gente no va a entender, pero tú sabes lo que Dios está haciendo en lo profundo de tu vida y de tu corazón. Estas personas lo hacen porque tienen una revelación de quién es Dios. No son personas grandes con grandes cualidades hablando humanamente, pero sí son personas con gran disposición para poder llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Estamos entendiendo? La persona que tiene un encuentro con Dios tiene un cambio profundo. Póngale ahí. Si yo tengo un encuentro con Dios, quiere decir que yo tengo un cambio profundo. El llamado no es una emoción. ¿Estamos acá? El llamado no es un sentimiento. El llamado no es una idea. El llamado es una inspiración divina. Voy a volver a repetirlo. El llamado no es una emoción, no es un sentimiento, no es una idea. El llamado es una inspiración divina que viene con propósitos grandes de parte de Dios. ¿Y qué es una inspiración? Es algo que Dios viene y deposita en el espíritu del hombre, que el hombre, humanamente hablando, no lo puede, ¿cómo se podría decir? No lo puede explicar, pero entiende a lo que Dios lo está llamando. Porque cuando nosotros fuimos llamados, no podíamos explicarle a la gente en totalidad lo que mirábamos en el espíritu, lo que sentíamos en el espíritu. Pero entre más nos acercábamos y obedecíamos a Dios, más mirábamos el cumplimiento del llamado y del propósito de Dios. La persona que es llamada es tocada y Dios trae una inspiración a su espíritu que solamente la persona y Dios pueden sentir esa inspiración y pueden ver exactamente como Dios está mirando. Aunque tú se lo compartas a fulano y a mengano, muchas de las veces no te van a entender, porque es algo que Dios te lo está revelando a tu espíritu. ¿Estamos acá? Por eso en el comienzo muchas de las veces no es bueno andar tocando trompeta. Si la única forma o de abrirte sobre tu llamado es con Dios o con tu mentor. Pero andarle diciendo, varón, que esto, hermana, que a mí Dios me revela, que a mí, hermano, ahí te vas a quedar. Porque primero, el que primero Dios le tiene que inspirar, al primero que Dios se lo tiene que revelar y entender el llamado es a uno. ¿Estamos acá? Entonces los llamados, gloria a Dios, tienen una inspiración de parte de Dios. Amén. ¿Seguros? Los llamados son transformados. Los llamados son moldeados por Dios. ¿Estamos aquí? Hasta que estas personas comiencen a hablar el lenguaje de Dios, sientan el corazón de Dios y hagan siempre la voluntad de Dios. Tú puedes ver que vas por el camino correcto cuando Dios comienza a cambiar tu lenguaje, cuando tú ya no eres el mismo de antes, cuando usted ya no habla como el mundo habla, como usted ya no habla como un cristiano corriente, cuando usted ya no habla lo que el lenguaje de la economía, del ser humano, del mundo, los problemas, esto y el otro. Su lenguaje comienza a ser transformado por el Espíritu de Dios que está operando en usted, que lo inspira a caminar al propósito de Dios. Lo primero que Dios va a hacer es cambiar tu lenguaje. Cambiar tu lenguaje. Entonces alguien que está siendo llamado no puede hablar negatividad de lo que Dios está haciendo consigo mismo. ¿Vamos acá? Otra de las cosas que Dios transforma es el corazón. Ya no miras, ya no sientes, ya no hace lo que antes hacía, porque ahora tu corazón está cauterizado en la perfecta voluntad de Dios. Muchos no entienden, pero el Espíritu de Dios ya tomó posesión sobre tu espíritu. Ahora el Espíritu tiene control del corazón, porque recordemos que el corazón es perverso y engañoso. ¿Qué dice? ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, Jehová.
Entonces el corazón, donde moran las emociones de nosotros, donde nos entristecemos, donde muchas veces nos agüitamos, donde muchas veces nos enojamos, ahora el que es llamado y ya el Espíritu de Dios ya vino sobre él, ahora esa persona es cauterizada por el Espíritu de Dios, que aunque venga lo que venga, pase lo que pase, su espíritu tiene posesión de su corazón. Y no permite que su corazón le diga algo contrario de lo que Dios no le ha hablado. ¿Estamos acá? Otra de las cosas, y que esta persona que es llamada va a comenzar a entender por qué Dios hace lo que hace. Aún en los momentos de enfermedad y de dificultad. Una de las cosas que los llamados de Dios entendemos, que a los que aman a Dios, a los que están bajo la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios está caminando bajo el llamado de Dios, humanamente hablando no entendemos por qué pasamos lo que pasamos, porque va en contra de lo que nosotros queremos ver. Pero el ungido de Jehová, el hombre y la mujer de Dios, entiende que está tan involucrado con Dios que Dios jamás permitiría algo que no fuera para la bendición de su vida el día de mañana. Algo que, hermano, porque a veces, es que soy llamado pero estoy agüitado. Es que soy llamada pero no me está yendo bien. Pero es que soy llamado y no entiendo. Pero cuando no entiendes es cuando Dios te está llamando, pero a su presencia, para que lo conozcas en medio del desierto, en medio de las aguas, en medio del fuego. Aleluya. Aquí en medio del desierto, la agua y el fuego, no puede existir hombre humano que pueda relacionarse contigo. El único que necesita relacionarse contigo se llama Padre Eterno, se llama el Espíritu de Dios, que va a marcar tu vida en la intimidad y va a desarrollar en ti un mejor carácter, una estabilidad más fuerte. Ay, Padre, pero esto me duele. Sí, mija, pero entiende que yo te amo tanto y tú me amas tanto, que para poderte meter a ese nivel que tú anhelas y que tú quieres y que ya yo te he hablado, te necesito pasar por este proceso para poderte moldear, para que puedas ser resistente, pero no vas a morir. El diablo no te va a avergonzar, porque yo estoy más cerca de lo que tú piensas. Hermano, un llamado de Dios tiene que tener fe. Tú no le sirves a Dios si tú no tienes fe. Fe, confianza. ¿Estamos acá? Porque estás caminando no como el mundo, sino como el reino camina. Y el reino va todo lo contrario a como el mundo lo hace las cosas. Personas que dicen ser llamadas muchas de las veces, pero viven para sus deseos, esas personas nunca Dios las llamó. Esas personas nunca han sabido qué es morir, ni tampoco han tenido un encuentro personal con Dios. Cuando una persona dice soy llamada, pero hago mi voluntad, ve meterle el dedo con atole a otra persona. Pero en esta casa tú tienes que entender, por muy líder, por muy diácono, por muy adorador, por muy ministro, por muy hermano en Cristo que sea contigo, cuando esa persona se sale de la voluntad de Dios, no le solape. Esa persona se salió porque no ha tenido encuentro con Dios y porque no ha muerto a su ego, a su enojo, a lo que quiere hacer. Un llamado de Dios se doblega. Jeremías 28. ¿Qué dice Jeremías 28? ¿Estamos entendiendo? Jeremías lo explicó, el llamado de Dios, de una forma física y de una forma espiritual. Amén. No te estoy hablando algo que yo no he pasado. Te estoy hablando algo que yo ya he pasado y seguiré pasando, porque Dios nunca terminará su obra en nosotros hasta que lleguemos al cielo. Jeremías lo explica de una forma física. Jeremías lo explica de una forma espiritual. Vamos ahí, lo tenemos ahí, Jeremías 28. Dice, porque cuántas veces hablo, dijo Jeremías, doy voces y doy gritos, o sea, le predico a la gente. Violencia viene, destrucción viene. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día a mi propia vida.
Y dije en el versículo 9, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. Ni hablaré más en su nombre. Jeremías estaba pasando por una gran prueba. ¿Aló? Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese es un hombre que tuvo un encuentro. Ese es un hombre que no tenía una emoción en su llamado. Ese es un hombre que tuvo una transformación profunda, que aunque su circunstancia no le gustaba, y dije, traté de evitarlo, pero no pude. La persona que tiene un encuentro con Dios no puede dejar a Dios por encima de una posición. Simplemente no lo puede dejar, porque Dios se convierte en su aire, en su vida, en su todo, en su aliento, en su vida, no le encuentra sentido en hacer otra cosa que lo que Dios lo mandó a hacer, aunque tenga todo lo que tenga. En la versión de la Biblia nueva internacional, me encanta mucho cómo dice esta versión. Dice, y hubo un fuego que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por evitarlo, pero ya no pude más. He hecho todo lo posible por evitar el llamado que Dios me dio, pero no puedo, ya no pude más. Y no importa la enfermedad, la escasez, los hijos, el marido, la esposa, la iglesia, si te está yendo bien, si te está yendo mal, si tienes carro o no tienes carro. El que ha tenido un encuentro verdadero con Dios no puede quedarse, no se puede detener. No porque el hombre le esté diciendo, sino porque hay un llamado que penetra hasta los huesos, que le dice, es que te tienes que levantar, no te puedes quedar ahí. ¿Y cuáles son los llamados? ¿A qué Dios me llama, pastora? ¿A qué Dios me llama? Dios te llama a que prediques la salvación. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios nos manda y nos da llamado a ir a predicar la salvación. ¿Qué otro llamado? A pastorear. Pastorear. En Hechos 20:28 dice, miremos por el rebaño donde Dios nos ha puesto. El que es llamado a pastorear, vela por las ovejas. Yo a veces estoy orando y le digo, Señor, guarda a tu pueblo, cuídalo, líbralo de todo mal. Que no sean tontos y no caigan en tentación. Mucha herramienta les ha dado. Que no se salgan del redil, que se mantengan cerca de la voz del gran pastor que eres tú, Señor. Protégelos, líbralos de todo deseo carnal, de todo jueguito del diablo. Manténlos en fe, manténlos en confianza. Guárdalo, cuídalo. Si alguno está enfermo, sánalo, Señor. Si alguno está endemoniado, libéralo, Señor. Si alguien carga pecado oculto, sácalo a la luz, Padre, y que no falte tu presencia en sus hogares, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es lo que el pastor hace. Vela, ora, gime por las almas, por el rebaño que Dios le ha dado. ¿Estamos acá? Primera de Pedro 5:20 habla el llamado a pastorear, donde dice apacienta, o sea, alimenta. Llévalos a estar en mi presencia. ¿Estamos acá? A libertar al cautivo y traer buenas nuevas a los evangelistas. ¿Cuántos aquí son evangelistas que sienten que como que Dios les está llamando a ser evangelistas? Levante su mano ahí. Ok. El evangelista liberta al cautivo y produce las buenas nuevas del evangelio. Marcos 1:15 dice, arrepentidos y creer en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Estamos acá? Ese es el mensaje del evangelista, el arrepentimiento y que la gente crea en el evangelio. Hechos 5:42 dice que todos los días estaban en el templo y en las casas predicando el reino de Dios. El evangelista, ¿qué hace? Todos los días está predicando las buenas nuevas del evangelio.
¿Estamos acá? Lucas 4:18 dice: el Espíritu está sobre mí para dar buenas nuevas, sanar los corazones, libertar al que está cautivo en las cárceles de prisión. Esos son los llamados que Dios le da a su iglesia. ¿Estamos acá? El ministerio de la liberación. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen el ministerio de la liberación? Pues comience con usted. Que le saca el demonio a todo el mundo y usted se queda con todos ellos. Ministerio de la liberación. La persona que tiene el ministerio de la liberación tiene que tener mucha autoridad. Pero esa autoridad no es una autoridad de un carácter físico, sino que es dada por Dios. La autoridad de Dios es poder de Dios para traer liberación a una alma. Yo no entendía eso. La primera vez que una chamaca se me endemonió, sacaba la lengua, levantaba la pata, le salía un vocerrón y yo decía: sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo decía sangre de Cristo tiene poder, el demonio decía: me quema, me quema. Parecía un cochinito ahí y me quema. Yo decía: santo Dios, esto de la sangre sí funciona. Entonces yo comencé a decir: sangre de Cristo te quema. Y le decía: me quema. Y otra vez: sangre de Cristo te quema. Y otra, parecía mi experimento. Y vive Dios en cuya presencia estoy, que me atreví a decirle: demonio, ¿cómo entraste aquí? Y salió un vocerrón tan grande que decía: puertas, puertas, puertas. Y yo le decía: ¿pero qué puertas? Y nomás decía: puertas, lascivia, fornicación, decía. Y yo decía: my God. Y luego de repente entró es la primera vez que yo miré liberación. Entró una hermana y de repente cuando entró la hermana, se le quedó mirando y le dijo: ¿te gustan los hombres? Y le dije: salite de aquí. Salte de aquí ahorita mismo. Y comenzábamos: ahora la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús te quema. Y el demonio seguía hablando y yo le decía: cállate en el nombre de Jesús. Y luego le decía: Y luego volví a hablar y yo le decía: esto funciona, cállate en el nombre de Jesús. Nombre, pobre muchacha, hermano. Lo único que yo tenía que decir: sal en el nombre de Jesús. Pero como era mi primera vez, yo estaba experimentando que era recibir power, que era recibir autoridad bajo el poder del Espíritu de Dios. Ya después de ahí yo dije: no, tráiganme a todos los endemoniados, que esto está bueno, decía. Esto está bueno. Pero con eso se requiere mucha santidad, mucha llenura del poder de Dios. Una vez estaba orando yo por una joven y estaba yo así, y cuando yo le ponía la mano yo sentía que me cortaban el respirar. Le quitaba la mano y podía yo respirar bien otra vez. Volví a poner la mano y me cortaban el respirar. Yo decía: ¿pero qué es esto? Decía yo: ¿por qué siento esto? Y después el Espíritu Santo me decía: es que está endemoniada, está atada. Entonces, y comencé a orar: Padre, en el nombre de Jesús, esto y el otro. Otra ocasión, esto en mis inicios, hermano. Cuando comenzamos a orar, de repente, la gente era libre. Pero ya cuando me iba yo para el carro, sentía que algo me estaba viendo, que algo me estaba persiguiendo. Y comenzaba yo a sentir miedo, comenzaba yo a sentir temor, comenzaba a veces yo a sentir carga aquí, comenzaba hasta a veces a sentir dolor de cabeza. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Porque recuerde que a mí el pastor nadie nos enseñó más que el Espíritu Santo. Usted tiene todas las herramientas, hermano, y no las usa, los dones, porque no quiere. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Y fue cuando el Espíritu de Dios me enseñó, me decía: es que tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes, potestades de maldad. Y tú le estás quitando el calor a los demonios dentro de los cuerpos de las personas. Y recuérdate que la Biblia dice que andan buscando una casa donde reposar, una casa vacía. Y el diablo no, cada demonio que tú sacas de una persona pierde su asignación y es castigado por el diablo. Y yo decía: no, pues eso me lo hubieras dicho desde el principio. Y comencé, después de cada liberación, a meterme un buen tiempo con Dios. Padre, guárdame, cuida a mis hijos, cuida mi casa, cuida esto, cuida el otro. Otra cosa, aprendí a no invitar a la gente a mi casa para liberarlos.
Aló, tú que invitas a todo el mundo a tu casa, no sabes qué rollo te dejan ahí metido. Tú que vives con gente, tú no sabes qué diablos hay ahí. No anda invitando a cualquier persona a su casa, ni aunque sea la comadre. Usted está bien santa y va la comadre toda chismosa y le deja una atmósfera bien fea. Ay, que invito a mi compañero de trabajo a la casa. Usted no sabe a quién está metiendo a su casa. Estamos acá. Un cafecito, por eso está endemoniado a veces usted. Ministerio de la liberación. Mateo 10:1 dice que les dio autoridad sobre los demonios. Mateo 10:7 donde Jesús les dijo: y echen fuera los demonios. Hechos capítulo 8 versículo 5 dice que Felipe predicaba y los que cargaban espíritus inmundos salían a grandes voces. Hechos 8:5. Ministerio de la liberación, ministerio de la sanidad. Santiago capítulo 5 versículo 14 nos habla y nos dice: oren por los enfermos, y si ha pecado o lo que sea, porque se arrepienta, y la oración de fe sanará al enfermo. Tú no puedes perder una oportunidad para orar por un enfermo, porque Dios te quiere usar para glorificar. Ay, pero pastora, ¿qué pasa que si se muere? Pero tú oraste. Tú oraste. Dios quiere usar tus manos, no te detengas, deja que Dios te use. Si tú cargas ese llamado, ese don de la sanidad. Amén. Mateo 10:8 dice: sanad a todos los enfermos. Lucas capítulo 10 versículo 9: sana a los enfermos, porque el reino de Dios se ha acercado. El que es llamado por Dios carga el reino de Dios dentro de sí. Entonces carga el poder de Dios para poder sanar al enfermo. También otro de los llamados es ser un adorador, ser un levita. ¿Cuántos levitas y adoradores hay aquí? Toda la iglesia debería ser adoradora. Pero los llamados a la adoración, sabemos que en Juan 4:24 nos habla y nos dice que el que es llamado a adorar tiene que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Esto no es de que, ay, voy a cantar, ¿verdad? Ya tengo la lista de la gente que vamos a participar, vamos a poner ahí a lo de los talleres y todo eso. Pero esto no nomás es de tratar de que, voy a cantar, o porque quiero estar ahí cantando, o porque me visualizo cantando. No, esto es un llamado, porque a través de la adoración y alabanza tú produces sanidad, tú produces liberación. La gente que viene turbada, viene la unción del Espíritu de Dios y comienza a traer libertad a esa vida, a ese corazón. Comienza el corazón a compungirse y a ver la necesidad que tiene de parte de Dios, hermano. La adoración, no cualquiera es un adorador. Todos deberíamos de adorar en espíritu y en verdad, pero no todos saben adorar a Dios, porque muchos solamente cantan letra, otros penetran hasta donde está Dios, donde entienden la revelación de la adoración. Y no nomás bajo cantos que ya están escritos, sino que sale un cántico nuevo de lo profundo de su corazón, que ministra a otras personas, que trae liberación a otras personas, que atrae a otras personas a la presencia de Dios. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces, algunos tienen llamado a ser adoradores y levitas. En Primera de Crónicas 6:31 habla y dice: David puso sobre el servicio de cantar a muchos levitas para que estuvieran adorando mientras el templo estaba siendo construido. Es un servicio, es un llamado. It's a calling to praise God. Exaltar y adorar y bendecir a Dios. ¿Estamos acá? Otro de los llamados es avivamiento y demostración de poder del Espíritu Santo. Romanos 15:19, Pablo les dijo: yo me he esforzado con ustedes, no nomás de predicarles con letra, sino con demostración de poder. Primera Corintios 2:4 dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron simplemente con palabras humanas, sino con demostración de poder. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los quiere usar para traer un avivamiento y demostración de poder? Ok, asegúrese que no nomás sean palabras, sino que venga con poder de Dios sobre su vida.
Primera Tesalónica 1:5 dice: nuestro evangelio no llegó en palabras, sino llegó en poder. Y otros somos llamados a servir la casa de Dios como diáconos, como líderes, como maestros, como intercedores y como adoradores del Padre. A mí me encanta mucho, y si tú no lo has comprado, lo voy a poner aquí en la librería, lo voy a poner. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Yo tengo 3 de ellos. Y me encanta mucho porque habla sobre las victorias de los hombres de Dios. Estamos hablando de los 40, 60, 80, 90, ¿verdad? Hace años atrás, cómo comenzó el avivamiento en Estados Unidos, en Italia, en Francia. Cómo Dios comenzó a levantar a estos hombres. Y habla sobre las victorias, sobre el avivamiento, pero también habla sobre los descuidos que muchos de ellos, o los fracasos que muchos de ellos tuvieron, que no les permitió completar completamente el llamado de Dios. Y me gusta mucho porque en este libro dice que los generales de Dios fueron las personas más pequeñas, aparentemente insignificantes, pero fueron usadas por Dios de una manera tan grande. Entonces lo que yo entiendo de esto es que no importa cómo la gente te califique, no importa cómo tu familia te mire, lo que importa es que aunque seas una persona pequeña e insignificante ante los ojos de los hombres, pero puede llegar a ser usada por Dios de una manera grande. Si tú lo crees. Me gusta mucho porque dice: los generales de Dios fueron diamantes. Los diamantes, tú los miras en cualquier lugar, los consigues en cualquier lugar. ¿De dónde se sacan los diamantes? De las minas. ¿De dónde más? De las tierras profundas. De lugares donde se tiene que escarbar y escarbar y escarbar para encontrar, y luego el proceso de poderlos limpiar, darles figura, darles filo, hacerlos bonito. Los generales son diamantes escondidos que están en medio de la tierra, pero cuando llegan a estar en las manos poderosas de Dios, ellos brillan en las manos de Dios. Los generales de Dios son diamantes. Y estos generales de Dios fueron diamantes que la mayoría de ellos fueron personas tan sencillas. ¿Estamos aquí? Sin ninguna gran cultura a los ojos del mundo, pero fueron canales en los que Dios reconoció las características únicas donde Él podría usar a estas personas. Si estos generales se rendían delante de Él. Los generales de Dios, cuando tú lees ese libro, puedes ver cómo muchos de ellos no entendían de primero el llamado y cómo Dios se les revelaba, cómo Dios les hablaba, cómo el Señor producía en ellos algo tan poderoso, pero todos tuvieron que rendirse ante Dios. Y cinco principios, ya para terminar, 5 principios que los generales tenían. Y si tú realmente sientes este llamado, escríbelos. Y no son cosas que nunca has escuchado, pero son cosas que cada uno de estos hombres que fueron usados por Dios se requirió para dejar un legado, como decía el pastor. 5 principios que los generales obtuvieron para ser formados. Número 1, fueron obedientes. Eran obedientes. Estos hombres fueron a hacer todo tal como Dios se los mandó, sin antojos humanos, sin opiniones humanas, sin obstáculos humanos. Los generales de Dios, para cumplir su llamado y dejar un legado que hasta el día del sol se escucha y se lee de ellos, fueron personas que obedecieron a Dios, por lo que en natural, cuando ellos obedecían a Dios, las puertas de los cielos se les abrían. La obediencia para cualquiera que es llamado de parte de Dios te producen puertas abiertas. Tú no tienes que andar tocando, porque las puertas son necesarias para el cumplimiento de tu llamado y tu propósito. ¿Tú entiendes eso?
Tú quieres ser un llamado de parte de Dios, tú tienes que obedecer a todo tal como Dios te lo manda, sin tus antojos, sin tus opiniones humanas, sin tus propios obstáculos mentales. Porque la obediencia te van a abrir las puertas por naturaleza. Número 2, fidelidad. Fidelidad. ¿Y por qué estos hombres tenían que tener fidelidad? Para permanecer, para ser leales, para ser constantes, para siempre tener una fe activa ante los obstáculos, para ser persistentes y no recibir un no de los hombres cuando Dios ya ha dicho que sí. Tienes que tener fidelidad. Estos hombres fueron fieles a lo que se les ponía por delante. Esa fidelidad los maduraba hasta convertirse en llamados internacionales. Fueron personas que no solo comprendieron una etapa de sus vidas, sino que la completaron hasta el final. La fidelidad, escucha esto, tú que eres llamado. La fidelidad te va a ayudar no solamente a completar una etapa de tu vida, de los 30 a los 35, o nomás le servía a Dios de los 20 a los 10, a los 30, o de los 30 a los 40, sino que la fidelidad te llevará no nomás a comprender las etapas de tu vida, sino a completarla hasta el final de tus días. Pero la fidelidad te produce permanencia, lealtad, constancia, fe y persistencia. Número 3, los generales de Dios tienen carácter. Carácter, ¿qué es eso? Tener identidad. Ellos sabían quién los había llamado, quién era su refugio y que Dios estaba con ellos por encima de los obstáculos. Cuando tú tienes carácter, tú tienes identidad. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes eso, iglesia? Nada te puede sacar del propósito de Dios cuando tú tienes identidad. A estos hombres se les formó el carácter. ¿Por qué? Porque a todos ellos los persiguieron, les mintieron, los calumniaron, los traicionaron. Y aún así permanecieron. Y así como los persiguieron, mintieron de ellos, los calumniaron y los traicionaron, también había gente que los honraban, los adoraban y los apoyaban. Aquí, para aquellos que son llamados, aquí hay de todo tipo de gente que el diablo va a querer usar. Pero tú tienes que tener carácter. Están los que te persiguen, que siempre te van a odiar, no saben ni por qué te odian, pero te odian. Pero es por lo que cargas tú de parte de Dios. Y tienes que tener carácter, porque ninguna palabra horrible, fea, salida de la boca del diablo puede venir a interrumpir la identidad que Dios ha depositado en ti. ¿Estamos acá? Entonces, pues, si tú eres llamado, tú tienes que tener carácter ante aquellos que te persiguen, ante aquellos que mienten de ti, ante las calumnias, los chismes. No, que usted dijo, que yo dije, no, que tú también, que no sé qué. Cállense las dos. Mire, yo nomás no quiero problemas. Y sabe que si yo la ofendí, discúlpeme, perdóneme, no fue mi intención. Yo la amo en el amor de Cristo. Amén. Pero no, ahí nos ponemos, es que yo le dije que era morado. No, es que usted dijo que era amarillo. No, acuérdese que usted me dijo que me sentara. No, yo le dije que se parara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire a esas mujeres. Mire, si tiene una mujer a la par, mírela y dile, no seas. Deja que Dios moldee tu carácter. Y los hombres también, porque de repente se les pasa un espíritu afeminado. Tú tienes que tener carácter ante aquellos que te persiguen. ¿Estamos aquí? Los que mienten, los que te calumnian y aún los que te traicionan. Donde tú les diste todo, tu confianza, tu tiempo, te invertiste. Díganos a nosotros. Pero por eso la Biblia es clara y dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón y para Dios y no para los hombres.
Pablo tuvo que encontrarse con ese tipo de gente que caminaba con él y después se tenían que separar porque ya no concordaban. Pero eso no detuvo a Pablo su misión. Y a otros, muchos te van a honrar, te van a decir, sí hermano, amén, esto, lo otro. Hay gente que hasta te adora. Ya no mira a Dios, que no, ya mira al ministro. Ya mira, va a haber gente que te va a decir, ay hermano, mire, yo he estado en muchas predicaciones, pero cuando usted predicó, yo sentí una unción. Cuidado, porque Satanás usa para cauterizar tu atención, quitar tu mirada de Jesús y sentirte que tú eres alguien. ¿Y eso qué pasa? El Espíritu Santo dice, dame ese poder. No lo puedes tener. No sé si estamos entendiendo. No deje que la gente, hay gente que sí te aprecia, claro, aquí hay gente que nos aprecia, hay gente que le caemos mal y otra gente que nos aprecia. De todo hay. Y hay gente que dice, mire, tenga pastora, para usted esto, a ver hermana, la gloria sea para Dios. Ay, que fíjese que cuando usted canta, la gloria sea para Dios, usted también tiene algo, ¡pum!, desvía la conversación. Pero tú tienes que tener, cuando eres llamado de Dios, tú tienes que tener carácter. ¿Estamos aquí? Aunque te quieran honrar, aunque te quieran adorar y aunque te digan yo estoy al 100 con usted, no, tú tienes que, tu confianza 100% es Dios. No existe la buena suerte, no existe la mala suerte, no existe nada más que Dios. ¿Tú entiendes eso? Y por último, el que es llamado siente inspiración siempre. No quita su vista de lo prometido. Los que son inspirados siempre tienen un motivo a cambiar su generación. No pueden dejar de hacer la voluntad de Dios porque esperan cambios para sus generaciones. Esto de una inspiración va más allá de un deseo. Una inspiración es algo que te motiva a cumplir la voluntad de Dios con la fortaleza espiritual de Dios. Y por último, el que es llamado de Dios, como los generales, rinden todo. Rendición completa, disposición a cambiar y a soltar todo. Esta gente que rindió todo permitieron que el Espíritu Santo los llevara por un viaje donde les señalaba las áreas de su vida en que necesitaban concentrarse y rendirse. Decidían que sus vidas y sus ministerios serían en su generación un éxito espiritual, lo que estaba hablando el pastor. Que bendijera a las naciones de la tierra para la gloria de Dios. Los generales tuvieron que rendir todo. ¿Cuánto tú estás dispuesto a rendirlo? Toma una decisión. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te está llamando. Y yo creo que esta iglesia es una iglesia muy especial. Una iglesia que tiene gente dotada para hacer grandes cosas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos con el pastor. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Esto es alimento sólido para águilas. Yo creo que Dios nos está llamando, iglesia. Yo aquí apuntaba a unos al arrepentimiento, a otros al rendimiento, a otros nos está llamando a ser preparados y capacitados. No sé de cuál sea usted, pero así como estamos, bueno, ya después vamos a continuar con Johnny y con Jonathan, amén, en el nombre del Señor. Sigan guardando ahí sus apuntes, muchachos, que entre más pasa el tiempo, más unción, más como el vino, amén. Y yo sé que Dios los va a usar poderosamente, pero, my God, yo estoy impactado. ¿Cuánto les fue de bendición esto, hermano? En realidad, hermano, esto que usted está recibiendo ahorita, se lo digo con mucho temor y temblor y respeto ante Dios, pero usted no lo va a recibir en cualquier lugar, hermano. No lo va a encontrar en cualquier iglesia, lo que Dios le imparte en esta casa, hermano. Porque usted está diseñado por Dios para cosas grandes, hermano. Usted no es una oveja, usted es un discípulo, ministro, alguien con quien Dios está contando para lo que Él va a hacer en esta casa, en su familia, en esta ciudad. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, amén.
Y vamos a orar por la iglesia, amén. Voy a ayudar los evangelistas, mi esposa. Pero yo quiero hacer el primer llamado al arrepentimiento. Aquellos que quieren entregarle su vida al Señor Jesucristo, que vienen por primera vez, vamos a orar por ustedes, que es el primer llamado al arrepentimiento, a la salvación, al perdón de pecados. ¿Para qué? Para que la persona no se pierda, amén. Ya que tristemente son miles de personas que se mueren a diario, pero si Dios la trajo en esta noche a esta casa es porque Dios quiere revelarse a su vida. Y no deje para mañana lo que Dios lo está llamando a hacer hoy, amén. Entonces yo voy a invitar a aquellos que vienen por primera vez, vamos a orar por ustedes, gloria al Señor. Y también voy a hacer un llamado de parte de Dios a aquellos que están siendo llamados a rendirse, a rendirlo todo. Si usted es uno de ellos, también póngase sobre sus pies. Y hay gente aquí que Dios está llamando a ser preparada y a ser capacitada, mi hermano. Entonces vamos a orar por los que nos acompañan por primera vez, que es el primer llamado. Gloria a Dios, ahí viene una mujer, la felicitamos. Gloria a Dios, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más?